Mis amados, pueden tomar asiento, sean bienvenidos una vez más, que el Dios Todopoderoso nos guarde, nos bendiga y que podamos tener un tiempo muy especial en esta noche fresca que nos regala, pero que cada uno decidimos cortar las actividades que estamos realizando y venir a este lugar para aprender la palabra de Dios. Al igual le damos la bienvenida a las personas que en algún momento se conecten para ver, para escuchar este mensaje. Que la revelación de la palabra de Dios venga a nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea tocándonos y que hoy podamos aprender algo nuevo. Muy bien, vamos a abrir la escritura hoy en esta serie de caballeros con un tema que he titulado Poderoso pero leproso. Diga, poderoso pero leproso. Vamos a leer esta historia de un hombre que seguramente lo hemos escuchado. ¿Cuántos han escuchado el general Naamán? Un hombre con una autoridad, y por eso hasta el título hoy, un hombre poderoso, pero con un pequeño gran detalle, y es que era un leproso. Y esta historia la encontramos en el segundo libro de Reyes, a partir del capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a mirar toda la historia y de ahí vamos a sacar algunos puntos que nos van a ser bien interesantes. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, vamos hasta el 15. Y dice la escritura, si ustedes tienen su Biblia, vamos a leerla en la versión Reina Valera, y de ahí vamos a sacar, repito, unos puntos que nos ayudarán para desglosar un poco esta historia. Y dice la escritura, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Noten la posición de este hombre. ¿Era un qué? Un general de un rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Grande no en estatura, sino grande en su posición, en su condición. Grande delante del Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Era qué? Valeroso. Entonces fíjense algunas características particulares de este hombre llamado ¿cómo? Diga, Naamán, que era un hombre que el rey lo tenía, era la mano derecha del rey, lo estimaba mucho porque gracias a toda su labor militar logró conquistar, logró darle victorias a este rey, lo tenía en gran estima. Y dice que este hombre era valeroso en extremo. Una característica es que era un hombre valiente, un hombre aguerrido, un hombre echado para adelante, un hombre que no le temía a nada. Pero dice la escritura, pero leproso. Diga conmigo, pero leproso. O sea, con muchísimas cosas, pero era leproso. Y dice el verso 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces en esas batallas cautivaban personas, y dentro de esas personas, dice la escritura, que habían tomado ¿a quién? A una jovencita, a una muchacha, y la habían llevado como empleada, casualmente, de la esposa de este general llamado Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora, ¿quién? La muchacha. Dijo, si rogase mi señor, refiriéndose a Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré al rey de Israel. Y dice la escritura que salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 6 dice que tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, ¿quién era Eliseo?
Un profeta, muy bien. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y dice la escritura: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces, diga conmigo, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Muy bien, esa es una historia. ¿La habían leído? ¿La habían escuchado? Es una historia interesante y de aquí vamos a extractar cosas bien importantes. ¿Qué encontramos acá? En primera instancia, un hombre llamado como Naamán, que tenía una característica, y es que era ¿qué? Leproso. Tenía una posición buena, general, pero era leproso. Y esta historia del Antiguo Testamento es muy semejante a la historia del Nuevo Testamento del hijo pródigo. ¿Sí la recuerdan? El hijo pródigo. Los dos tienen unas características similares. ¿Qué característica tenía Naamán y qué característica tenía el hijo pródigo? A ver, en cuanto a condición. Tenían comodidades, sí, tenían todo lo que pudieran tener. No le faltaba nada. Recuerdan que el hijo pródigo, su papá, un hacendado, le daba todo lo que quería. Este hombre, estamos hablando que tenía todo, mano derecha de un rey. Seguramente su posición, sus entradas, su sueldo era muy bueno. Pero los dos tenían algo, y es que no tenían limpieza. Este hombre, estamos hablando de una lepra. Y cuando la Biblia habla de lepra, es una analogía de ¿qué? Lepra es un sinónimo de ¿qué? De pecado. O sea, el corazón no estaba limpio. El otro joven no tenía un corazón limpio, porque tenía en su corazón ¿qué? El hijo pródigo, ¿qué tenía? Tenía codicia, avaricia, quería hacer su vida de cualquier manera, no le importó alejarse de su familia, no le importó alejarse de su padre, quería vivir a su manera. Él creía: yo me llevo la herencia y voy a disfrutar y voy a vivir como un rey. Pero ustedes y yo conocemos qué sucedió. Bien, aquí encontramos entonces en esta historia, que es conocida y que nos ayuda para poder entender personas que estaban descalificadas, cada una en su respectiva condición, y que a pesar de que aparentemente estaban bien, había algo en su vida que no encajaba, que les faltaba, que carecía. Eso aplica para nosotros como caballeros, porque aparentemente podemos vernos bien, y ante los ojos de los demás podemos estar bien, pero quizás en alguno de nosotros haya algo que esté dentro de nuestras vidas, que nosotros sabemos que efectivamente no está bien delante de Dios. Eso ustedes lo saben, eso yo lo sé. Y que, repito, podemos vernos bien. Estos hombres, cada uno por su lado, se podían ver bien ante los demás. Pero Naamán, yo creo que Naamán podía disfrutar de todos los lujos, las comodidades, podía comprar lo que quería, pero simplemente cuando él se veía, cuando veía su piel, decía:
pero soy leproso. Y que aparentemente tenía un gran garbo, tenía autoridad. Era un hombre que, dice la Escritura, que era muy valiente, muy valeroso, que seguramente ganaba muchas batallas. Pero siempre en su corazón él decía, pero tengo lepra, no estoy completo, me falta algo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, amados. Podemos estar en una condición donde aparentemente para nuestra esposa, para nuestros hijos, para la familia, para la congregación, podemos estar bien. Pero solamente Dios sabe que hay un detalle en nosotros que no encaja, que no nos hace ver al 100%. Y que podemos andar al 70, al 80, al 90, al 95%, al 99%, pero que hay algo en nosotros que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Están conmigo o no? Entonces vamos a sacar un primer punto, y es que este hombre tenía una vida arruinada. Había algo, había un vacío ahí. Como nosotros podemos también tener un vacío. Porque este hombre podía tener lo que quizás cualquier persona podía anhelar. La posición en la cual se encontraba, yo creo que muchos hombres en su tiempo decían, wow, este tipo es un privilegiado. ¿Cómo lo quiere el rey? ¿Cómo lo tiene en cuenta? Seguramente que tenía fama, que tenía prestigio, que tenía dinero, que tenía éxito. Pero había una llaga en su vida que no podía ser sanada. Y que seguramente, no cuenta la historia, los detalles, pero seguramente por su posición y su condición y por ser mano derecha del rey, yo creo que el rey le decía, mira, vaya a los mejores especialistas. No importa lo que nos cobren esos tratamientos, vamos allá. Y seguramente él sacaba de su ingreso y decía, yo voy a pagar, ¿y qué medicamento necesitamos? Y le decía, no hagas esto, tómese esta agüita, tómese el otro. Y hacía todo lo que tal vez le decían. Pero él encontraba que nada le sanaba. Que todo lo que él intentaba hacer, no lo encontraba. Que por más riquezas que tuviera del mundo, no podía sanar eso. Porque era, ¿qué? Diga conmigo, leproso. Y lo mismo es el caso del joven rico. Habían muchas cosas de las que él no carecía. Pero tenía algo, y es que le faltaba, diga conmigo, pureza. Pureza. Los dos eran inmundos. Y ahí es donde el pecado, escúcheme, ejerce su dominio. Porque el enemigo no tiene ningún reparo que nosotros estemos acá. Pero con una sola pizquita de pecado, de malos pensamientos, de malas intenciones, alguna palabra, algo, nos comienza a llenar, a marchitar, a quitarnos esa pureza. Y nosotros como caballeros tenemos que procurar batallar con eso. No permitir que absolutamente nada llegue a nuestra vida, ninguna lepra, entiéndase pecado, por pequeño que sea. Y es que seguramente este general con su lepra se vestía, se colocaba su gran uniforme de gala y aparentemente se veía, pero bastaba con quitarse sus trajes, con quitarse su ropa de militar y dejar a descubierto su pecado. Por eso tenemos que revisar eso, porque estos hombres, como también quizás algunos de los que estamos acá, hay algo que nos quite la paz del corazón. Algo. No es el momento, pero si uno se preguntase, y lo ideal es que cada uno como que nos preguntemos eso. ¿Qué será eso que me quita la paz? ¿Qué será ese pequeño detalle, que puede ser muy grande, que me está quitando la paz en el corazón? Que nadie lo sabe, quizás nuestra esposa no lo sabe, quizás nadie lo sabe, pero que nosotros como varones, como caballeros, sabemos que hay algo que necesitamos pulir, corregir, que como que el Señor pase su esmeril en esa área que
que no hemos podido soltar. Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es esa muchacha que estaba ahí. Lo primero podríamos decir, una vida arruinada, una vida de apariencia, pero que estaba por dentro en el corazón. La falta de paz del corazón arruinaba esa vida. Lo segundo que yo encuentro acá es un fiel testimonio. Diga, fiel testimonio. Una muchacha sencilla, pero que conocía el poder de Dios y que no calla su boca, que ante la necesidad de un hombre no se quedó callada, no se quedó ahí como allá el problema es de él. No, una muchacha que no tenía ni autoridad, ni era una gran predicadora, ni era, no, una muchacha sencilla que fue llevada cautiva, dice la Escritura. Ve que hay un problema, ve que hay una dificultad, y ella conoce dónde puede estar la solución. Y dice en el verso 3, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, y da una afirmación que me impactó, dice, él lo sanaría de su lepra. Fíjense la condición de esta mujer. Conocía a un Salvador todopoderoso, a un hombre que podía ayudarle, un hombre que era el vocero de Dios, llamado un profeta, que se conoce como Eliseo. Y esta mujer ni siquiera lo duda. Mira las palabras: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. No dice de pronto, quizás, habría la probabilidad, no, sino notan las palabras que está, dice, él lo sanaría de su lepra. Y fíjense que fue un testimonio sencillo. ¿Qué nos enseña a nosotros, amados? Que nosotros tenemos y conocemos a ese Salvador todopoderoso, pero que sin embargo, cuando hay problemas, cuando hay dificultades de personas, nosotros guardamos silencio, porque nos da pena, o porque quizás no estamos tan preparados como para hablar de Dios, y simplemente vemos a un hombre que está pasando por dificultades, que está siendo consumido por el licor, por algún vicio, que está destruido su hogar, que está en pecado, que está mal, que uno sabe que este hombre está en una situación difícil. Sin embargo, a diferencia de esta muchacha, nosotros nos quedamos callados. ¿Qué principio podemos sacar acá? De que tenemos, si conocemos al Salvador, tenemos que ser fiel testimonio de Él. Que no podemos avergonzarnos de Dios. Que si nos ven venir a esta reunión y alguien dice, ¿usted para dónde va, vecino? Voy para una reunión de caballeros porque estoy aprendiendo las cosas de Dios. Es más, camine, vecino, acompáñeme. Que si vemos a un compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo que está en dificultades, que lo podamos invitar, que lo acerquemos a Dios. Que le digamos, si tú le rogases a Dios, Dios podía restaurar tu matrimonio. Si tú le rogases a Dios, el Señor podría sanar tu cuerpo. Él sanará tu cuerpo, Él sanará tu familia. Y esto me llama la atención, porque es la clase de personas que Dios quiere que nos levantemos con una sencillez. Noten que esta mujer habló con sencillez. Tenía un testimonio claro. Sabía en quién había creído. Conocía muy bien a dónde estaba la solución del problema de su señor llamado Naamán. Tenía certeza de eso. ¿Será que nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchen, será que no tenemos la certeza de que Dios es poderoso y que Él nos puede ayudar independiente de la situación, del momento, de la crisis, de lo que esté pasando? Parece ser que muchas veces nos callamos porque no tenemos la seguridad de eso, porque tenemos una teoría, pero no hemos vivido esa vida cristiana genuina. No nos hemos convencido de que tenemos un Dios poderoso que puede limpiarnos nuestra lepra, y que no solamente nos limpia a nosotros, sino que tiene el poder para limpiar la lepra, entiéndase, pecado de toda la humanidad.
porque conocemos a un Jesús que vino a esta tierra precisamente a limpiar la lepra de la humanidad, y que solamente, diga conmigo, en Él hay salvación. Esta muchacha hablaba de lo que sabía. Diga conmigo, debemos hablar de lo que sabemos. Esta muchacha fue una fiel predicadora. Eso me gustó. Una fiel predicadora. No se menguó frente a la autoridad de ese gran general. No. Le dio un consejo. Amados, nosotros estamos colocados, dejados en esta tierra para dar consejos a las personas, para llevar una palabra de salvación a aquellos que están perdidos. Necesitamos cumplir nuestra misión, no callar el mensaje. Pero encuentro algo más en versículo 5. Y dijo el rey de Siria. ¿Quién era el rey de Siria? El jefe del general Naamán. Van allá, le dicen: oiga, jefe, rey, discúlpeme, hay una muchacha que trabaja en la casa que me dice que allá en Samaria hay un hombre, un profeta, que dice que si voy allá, él me podría sanar. ¿Usted qué opina, rey? Y el rey le dice lo siguiente, y el rey de Siria dijo: anda y ve. Ok, vaya. O sea, si ves que por ahí hay una solución, tú sabes que has agotado todos los recursos, que has tratado de hacer todo lo habido y por haber y no has tenido respuesta, pues yo no tengo ningún problema, yo te doy el permiso, ve, anda. Y no solamente eso, sino que, permítame, y manda a traer al escriba, dice: por favor, escríbame esta carta. Y le manda una carta al rey de Israel, es decir, una carta de rey a rey. Y dice la escritura: salió pues él, ¿quién? Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata. O sea, no solamente la carta, sino que dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente. Si es cierto, vamos a llevarle un presente, un don a este rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. De rey a rey. Llevó lo que se llamó como un principesco. O sea, es un detalle de un príncipe, es un detalle de un rey a otro rey. Y enorme dinero. Mirando estas cifras aquí, porque uno lee eso, 10 talentos de plata, eso equivalía a 340 kilogramos de plata. Y cuando dice aquí la escritura 6,000 piezas de oro, es casi 70 kilogramos de oro. Eso no era cualquier tontería. ¿Cuánto vale un gramo de oro? Y estamos hablando aquí que eran 70 kilogramos de oro. O sea, es una cosa impresionante. Pero además de eso dice que le mandó 10 mudas de vestidos. O sea, imagínense, no era cualquier tipo de vestidos. Lléveme al rey estas 10 mudas, estas 10 pintas para el rey. Y yo sé que cuando el rey vea eso, él va a hacer algo tremendo. ¿Qué encontramos aquí como tercer principio? Una falsa interpretación. Diga, falsa interpretación. Porque estos hombres creyeron, específicamente el rey de Siria, creía que pagando iba a obtener el milagro y la sanidad de su general. Creyó que el dinero y las posesiones y las cosas materiales podían traer la salvación a la maldición de lepra que tenía Naamán. Y las cosas no son así. Aquí, ¿qué nos muestra? Por una parte nos muestra la sabiduría del mundo. El mundo que cree que todo se compra con dinero. Un mundo que cree que si hay dinero pueden conseguir todo lo que quieran. Si tenemos dinero, no se preocupen por nada. Con dinero logramos y conquistamos lo que nosotros queremos. Pero las cosas de Dios no son así. Porque el evangelio y la gracia, que fue el que predicó esta muchacha, porque en ningún momento la muchacha le dijo: mira, y tienes que llevarle una buena ofrenda,
tienes que mandarle con buen dinero para que allá toque el corazón de ellos. No, ella simplemente dijo, vayan allá, mostrando el evangelio que mostró Jesucristo. Diga conmigo, un evangelio de gracia. ¿Qué es un evangelio de gracia? Que es algo que Dios nos lo da sin que lo merezcamos. Que Dios no está detrás de cosas materiales para socorrernos un milagro, o para transformar nuestra vida, o para sanar nuestra vida, o para quitar cualquier lepra que hay en nuestra vida. Que basta con que nosotros vayamos delante de Él, y acompáñeme allá a Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Dice la Escritura que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Diga conmigo, misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, lo único que el Señor demanda eso de nosotros es que veamos la gracia de Dios, que entendamos que el Señor quiere corazones rendidos, corazones humillados, que no es la sabiduría natural, porque la sabiduría natural no tiene en cuenta la gracia de Dios, que Dios no está detrás de las cosas materiales que podamos quizás apantallarlo. De hecho, el profeta Isaías, por ahí en el capítulo 55, verso 1, se muestra como ese Dios de la gracia para aquel que pueda tener necesidad. Y dice textualmente, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero. Porque Dios es tan misericordioso, tan bueno, que no limita y no pone una barrera solamente para que entre en un grupo de personas, y los que no tienen la capacidad pues se quedan por fuera. No, ese no es el Dios que conocemos, sino que es un Dios que si nosotros vamos delante de Él, diga conmigo, nunca nos echa fuera. Siempre nos abre las puertas, siempre le abre la puerta a cualquier persona. Y cuando hablamos de una lepra, estamos hablando de un pecado, y lo que nos muestra la Escritura en esta parte es que puede haber alguna persona que tenga mucho pecado, que esté mal delante de Dios, pero que si él va con un corazón genuino, sincero, el Señor le puede limpiar. Y avancemos un poquito, verso 8. Y vemos un mensaje aquí en un mensaje de misericordia. Escuchen por favor. Cuando Eliseo, el versículo 7, ustedes leerán ahí, y nos muestra que cuando llega esta carta, cuando llegan los presentes al rey de Israel, este hombre rasga sus vestiduras. Dice, no puede ser posible. ¿Acaso es que yo soy Dios? ¿Acaso es que yo puedo dar vida? ¿Acaso es que yo no puedo hacer eso? ¿Cómo pretende el rey de Siria esperar que yo hago, porque me trae esto, yo hago, mira, yo no puedo hacer eso? Y entonces rasga las vestiduras. Y en el verso 8 dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice la Escritura en el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Mire un detalle que está aquí interesante. ¿Qué hizo Eliseo? Envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y su carne se restaurará y serás limpio. Ve y lávate en el Jordán. O sea, hay una instrucción. Había un problema, había una dificultad, pero él, diga conmigo, muestra la solución. Y este hombre, Naamán, se siente como molesto, incómodo. Dice, es que ni siquiera, por una parte el rey me dice, yo no puedo hacer nada,
vaya donde el profeta. Ahora voy donde el profeta y el profeta no tiene ni siquiera la delicadeza de salir a hablar conmigo. ¿Acaso es que no sabe quién soy yo? Que soy general del ejército de Siria. Y no tiene ni siquiera la modestia de salir y presentarse. Y bueno, orar por mí, imponer las manos para que yo sea sano, y simplemente me manda con este mensajero. Pues el profeta le manda a decir que vaya allá al río y que se zambulla 7 veces. ¿Qué le está pasando? No saben con quién está tratando y entonces se molesta. Ahora, ¿cuál es el detalle que les digo que está aquí intrínseco, ahí guardado? ¿Por qué no salió el profeta? ¿Por qué cree que el profeta envió a un mensajero y no fue él personalmente? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería? Ese es el punto, muy bien. Porque no quería que este hombre Naamán pusiera su confianza en él como profeta. Y entonces, ¿qué iba a decir? No, es que el profeta oró, es que ese es un hombre tremendo. Ustedes hubieran visto, oró por mí, me impuso las manos y fui sano. Ni siquiera fue, se quedó lejos. Para que aprendiera este general llamado Naamán, aprendiera a depender de Dios y no de los hombres. Es que es Dios el que hace el milagro, no son los hombres. Es que es solo Jesús. Y por eso la Biblia nos dice por ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo. El punto donde tenemos que llevar a las personas es a que pongan su confianza en ¿quién? En el Dios de los cielos. No es en una persona. Y que frente a una crisis, frente a una dificultad, no es vaya donde fulano de tal, vaya, porque la gente que como no conoce bien las cosas, terminan poniendo la confianza en los hombres. Y lo que la Biblia nos enseña es a que pongan la confianza, pongamos la confianza en el Dios de los cielos. Ve y zambúllete, lávate el Jordán y serás limpio. ¿Era una promesa que era cierta o no? ¿Qué creen ustedes? Era cierta. Seguramente este profeta había orado y Dios le había dicho, lo que hay que hacer es esto. ¿Por qué 7 veces? Porque es la manera de Dios. Porque nosotros no podemos entrar a contradecir eso. Y seguramente este rey en su garbo, en su prepotencia, en su orgullo, en su altivez, en su rebeldía, se metió allá y salió la primera vez. ¿Qué pasó? Que no, es que son 7 veces. La segunda, y qué bueno, pero mire, sigo igual. Son 7 veces. Y Dios estaba haciendo un trato con este hombre. Y a través de ese trato, ¿qué creen que Dios estaba haciendo con este hombre? Bajándole su orgullo. Tú puedes ser muy general, puedes tener una buena posición, puedes tener mucho dinero, pero aquí las condiciones las pone Dios. Y noten lo que dice el verso 11. La obediencia, la sujeción, que hay cosas que ni entendemos. ¿Por qué 7? Bueno, pero mire a dónde lo llevó. Verso 11. Y Naamán se fue, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, o sea, yo pensé que saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces dice en el verso 12, Abana y Farfán, río de Damasco, de donde él viene, si es por ríos, allá hay unos ríos mucho mejores. Quizás hay unos ríos mucho más cristalinos. Pues para esas gracias yo me hubiera quedado allá, no me hubiera pegado semejante viaje, me hubiera quedado más bien allá. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si es por lavarme, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Pero es que no se trataba de eso. Diga conmigo, porque es a la manera de Dios. En cosas que uno no entiende. Y hay veces donde Dios nos pasa por procesos, por tratos que no entendemos. Pero algo que anotaba Manolito ahorita es Dios midiendo nuestra obediencia, nuestra sujeción.
nuestra dependencia siempre de Dios. Y escúcheme, y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Estaba estallando de ira. Se fue ardiendo de ira. La pregunta es, ¿por qué este mensaje de la salvación de Dios, que venía del labio de los profetas, entró en su corazón no como un bálsamo? O sea, cuando el profeta dice, le manda la razón, ¿por qué no entró? Ay, bueno, sí, no, qué bueno, lo voy a hacer. No, entró fue como podríamos decir, como un lancetazo, que le tocó el orgullo. ¡Qué tontería! Hay cosas que la gente espera que se den, pero dice, no es así como tú crees, es como yo digo. Y debido a su soberbia y a los falsos conceptos de Dios, escúcheme, porque eso es lo que sucede con mucha gente, que les predicamos de Dios y entonces la gente ya quiere venir y que el pastor ore y que ya se le resuelva el problema, que ya se abran las puertas y que venga el dinero y que ya se restaure el hogar y que ya que el pastor ore y que ya de una vez sea sano. Y entonces si no sucede eso, pues no vuelvo a la iglesia. Yo pensé porque me lo han dicho. Y son falsos conceptos de Dios. Eso es lo que dice, he aquí, yo pensaba que seguramente Él hubiera salido a recibirme. Y no es así. Porque una de las cosas, escúchenme, señores, una de las cosas que Dios quiere que derribemos, que quiere derribarnos, es nuestro yo, es nuestro ego. Que como hombres muchas veces nos tomamos como ínfulas. Yo, pero ¿por qué yo? Y nos enseñaron, tal vez, y tenemos el concepto, que en la casa somos los que mandamos y damos órdenes y lo demás. Entonces creemos que en las cosas de Dios también es así. Hay muchos hombres que no escuchan el mensaje de Dios porque yo no necesito de eso. Yo sé cómo salir adelante. Yo sé cómo arreglar mis problemas. Y Dios tiene que derribar ese yo. Yo pensaba. Que iba a venir. O sea, atiéndame. Y eso tenemos que derribarlo nosotros. Que todo gire en función de necesito, quiero, tráigame, deme. Y no es eso. Porque tenemos que derribar eso en nuestra vida y dejar que Dios pueda actuar con su poder, ese poder salvador. Y es el simple evangelio del Señor Jesucristo, que cuando leemos, cuando nos acercamos a Dios, Él como que arranca todas esas raíces de nuestras opiniones preconcebidas que tenemos. Y este hombre, Dios tiene que bajarlo de ese curubito, decir, no, un momentico, que no es así conmigo las cosas. Usted tiene que tener una vida rendida a mis pies. Y no son tus esfuerzos egoístas que nos enseñaron y que cultivamos en nuestra vida, que yo puedo lograr todo lo que quiera y que yo puedo hacer lo que sea. Y Naamán o cualquier otro hombre puede lavarse tan a menudo en los ríos de Damasco que decía él, es decir, hacer las cosas a su manera, pero podía bañarse miles de veces y no iba a suceder nada, porque no era así como él quería. Y Dios ha puesto una promesa, y Dios le puso una promesa, le dijo, y vas a ser limpio, y te vas a zambullir allá. Veamos otro principio, cómo este hombre rinde su voluntad. Diga, rendir la voluntad. Y dice el verso 14, él entonces, ¿qué hizo? Descendió. Esa palabra descender es como que agachó la cabeza, como que reconoció que es la actitud que debemos tener nosotros de descender, decir, Señor, me rindo a ti, obedezco, Señor, no me pongo a poner reparos, no me pongo a poner objeciones, no me pongo a poner condiciones. Simplemente quiero que tú hagas conmigo lo que tengas a bien. Y dice la escritura, y se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? A la palabra del varón de Dios. Y noten que esa promesa se hace una realidad. Y dice, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño. Y quedó como
Diga conmigo, limpio. Fíjense que cuando hay obediencia, entonces sucede lo que se espera. ¿Por qué hubo el milagro? Porque finalmente baja su cerviz, obedece, acata la instrucción. Y es que cuando nosotros estamos llenos del sentido común, cuando estamos llenos de la razón, porque en la razón nunca hubiera sido posible, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué simplemente con que se zambullera 7 veces, por qué iba a ser limpio? No tiene ningún sentido. Y si alguien se zambulle 7 veces, quizás no sea limpio, porque si Dios no ha dado la orden, no va a pasar nada. Y resulta que estos hombres que están a su lado tienen que ir donde Él. Ahí lo leímos en la escritura, porque el hombre soberbio, enojado, airado, se va. No, yo me voy de acá, pues para eso hay ríos allá. Y se van sus criados y dicen: Señor, mire, tú puedes ser muy fuerte, lo conocemos, tú eres un hombre valeroso, en extremo. ¿Por qué no agacha la cabeza? ¿Por qué no acata la orden del profeta? ¿Por qué no obedece? Escúcheme, nosotros estamos llamados para ser como esos criados. De a la gente que es soberbia, orgullosa, prepotente, altiva, decirle: ¿por qué no baja la cabeza? Mira, hombre, que has probado muchas cosas. Yo te conozco hace mucho tiempo y yo no he visto resultados. ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios? ¿Por qué no se da una oportunidad con Dios? ¿Por qué no deja a un lado su soberbia, su orgullo? Usted puede tener mucho dinero, muchas posesiones, pero su hogar está mal. Y yo lo conozco, que puede comprar muchas casas, pero el hecho de que compre casa no quiere decir que tenga hogar, porque no bajas la cabeza. Y dice la escritura que descendió. ¿Y por qué descendió? Con un propósito definido, porque escuchó la palabra de Dios que le había sido dada por el profeta, y baja la cabeza. Y tan pronto como él decide aceptar, escúcheme, esta nueva forma de limpieza, de purificación, el resto es hecho fácilmente. Si este hombre no hubiese hecho caso, ¿qué creen que hubiera pasado? No pasa nada. Se vuelve allá, como dicen coloquialmente, con el rabo entre las piernas. No pasó nada. ¿Pero por qué nada? Es que son unas condiciones ahí que a mí no me pareció. ¿Qué ayudó? Que el hombre quitó el sentido común, quitó la razón y decidió sujetarse. Y tan pronto este hombre obedece, el resto lo hizo Dios. Y se hizo fácil. Enseñanza: cuando nosotros definitivamente decimos obedecerle a Dios, soltémonos en los brazos de Él, y el resto lo va a hacer Dios, y las cosas se van a hacer fáciles. Las cosas se hacen difíciles, no vemos los resultados cuando queremos cuestionar las cosas de Dios. Y rápidamente se dio eso. Podríamos decir que su descenso fue una evidencia que había creído el mensaje de la gracia que Dios estaba enviando. Que la gente vea que nosotros obedecemos. Porque la fe, lo sabemos ya por principios bíblicos, la fe no es por lo que nosotros vemos, sino por lo que nosotros, ¿qué? Creemos. Por lo que nosotros creemos. Y eso tenemos que vivir, diga conmigo, por fe y no por vista. Y por último, entonces encontramos un hombre que fue procesado, un hombre que bajó la cabeza, que descendió, y dice el versículo 14 en la parte B, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño, y quedó como limpio. Cuando lo vieron sus criados, usted se imagina la cara de asombro cuando llega a su casa
cuando se presenta ante el rey, ¿cómo creen que estaba esta persona? Como una nueva criatura. Este es el mismo, yo no puedo creerlo. Y todo se dio por medio de, diga conmigo, la obediencia. Por medio de obedecer, de creer una palabra. Busquen por ahí, por favor, ayúdenme en Mateo capítulo 18, versículo 3, a ver qué nos dice la palabra. Este hombre vino a ser una nueva criatura. Su fe fue una evidencia de una vida purificada. Y yo creo que este hombre tuvo autoridad para decir, mira, sí, o sea, es creerle a Dios. Ustedes me vieron como era un leproso. Ustedes conocían mi vida. Ahora mírenme, estoy limpio. ¿Y qué dice Mateo 18:3 por ahí, por favor? Si no os hacéis como niños, no entraréis ¿qué? Al reino de los cielos. Y el Señor lo que quiere para nosotros, señores, independiente de la edad que tengamos, es que delante de Él seamos como niños, que le creamos, que dependamos de Él. Los médicos nos pueden haber dicho algún tipo de diagnóstico, alguna patología podemos estar padeciendo. ¿No creen ustedes que si verdaderamente le creemos a Dios como niños, podríamos ser sanados? Estamos hablando de una lepra, de un pecado. Pero ¿por qué no querer una sanidad física de nosotros, de los que están aquí escuchando? Porque es el mismo Dios, ¿o no? El mismo Dios que tuvo este profeta es el mismo Dios que tenemos. Creo que podríamos concluir algo, y es que simplemente Dios necesita que nosotros le creamos. Ahora, cuando hicimos el análisis de que pronto hay cositas que están por ahí, entonces tal vez el Espíritu Santo nos mostró algo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero pueden haber cosas que son mucho más evidentes porque podemos estar padeciendo de algo. Podemos tener problemas en la memoria, por ejemplo, que se nos olvidan las cosas, o podemos estar sintiendo algún dolor, o podemos estar diagnosticados de algo que no está funcionando bien. Yo digo, ¿por qué no creerle a Dios de que el Señor podría hacer una sanidad en nuestros cuerpos? ¿Por qué no creer? Si este pasaje de Mateo 18:3 nos está diciendo que Él quiere que seamos como niños, y que los que nos hacemos como niños podemos entrar al reino de los cielos. Podemos ver la gloria de Dios, que fue lo que el Señor Jesucristo le dijo y le predicó a sus discípulos. No les he dicho que si tan solo tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, podrían mover montañas. No solamente creer que Dios puede perdonarnos todos los pecados y todos los errores que cometimos, el Señor puede limpiarnos completamente, y que podíamos haber sido muy leprosos porque nuestra vida era una vida pecaminosa, de borracheras, mujeriegos, mentirosos, vulgares y lo demás. ¿Por qué no creer esta palabra? Que así como Naamán fue limpio y quedó su piel como de un niño, también el Señor nos puede limpiar y también puede quitar toda lepra y puede quitar cualquier enfermedad. Dice que la carne era como la de un niño. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que no solo era una perfecta carne, una piel completamente limpia, purificada, de una terrible enfermedad, porque sabemos que es la lepra, o hemos escuchado tal vez que se le caen por pedazos. Una piel terrible, una situación bastante compleja. Y a mí me impacta esto antes de terminar. Es como tenemos un Dios que no importa cuál sea la condición, el Señor puede transformar de una forma tan especial esto. De una piel horrible, terrible, desastrosa, vergonzosa, que la gente veía un leproso y
se asustaba por lo terrible, la transformación, la malformación que había, como monstruos, y termina convirtiendo una piel de un niño. Y eso lo puede hacer el Señor. ¿Ustedes lo pueden creer? Ya me parece que es una perfecta ilustración que tenemos aquí del maravilloso poder de Dios. Diga conmigo, del transformador poder de Dios, que aplica perfecto a las palabras que anotó el apóstol Pablo en su momento en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, la lepra vieja pasó, ahora tenemos una nueva juventud, y que podemos tener años encima ya, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen que Dios puede rejuvenecernos? Y que Dios nos puede dar fuerzas. La Biblia lo dice, ustedes lo encuentran en la Biblia, que dice que nos dará fuerzas como las del ¿qué? Las del búfalo. Y que volaremos como ¿qué? Como las águilas, que seremos renovados. Y hay una enseñanza bonita con el tema de las águilas. Porque las águilas cuando sienten que ya no tienen vuelo, cuando sus garras ya no son tan filosas, cuando su pico ya se ha encorvado, ellas mismas van a las peñas y con las mismas peñas, con las mismas rocas, se quitan las garras, les sangra, les duele. Tienen un tiempo allá donde se quitan el pico. Las alas que están tan pesadas que les quitan el vuelo, comienzan a arrancárselas y se rejuvenecen y duran muchos años más. Y creo que este es un tiempo para que nosotros vayamos a la presencia de Dios y que arranquemos de nuestra vida, que quitemos ese pico, esas palabras negativas, pesimistas, que estoy viejo, que ya no sirvo para nada, que todo se me olvida, que ya soy un estorbo, que todas esas palabras que no son de Dios, y comenzar a tomar las palabras de Dios y decir que entramos en nuestro mejor tiempo en la vida, porque tenemos la madurez suficiente, la experiencia suficiente, porque ya cometimos los errores que teníamos que cometer, porque ahora nos proyectamos para cosas grandes en esta tierra, porque nosotros no estamos desechados, como tal vez Naamán pudo encontrar eso, que en lo humano no encontró respuesta, pero bastó simplemente con acercarse al Dios de los cielos y ver la respuesta, y tener que declarar, como dice el verso 15, y terminamos: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entendió. Y yo creo que Naamán, podríamos profundizar, como vimos estos días la historia del centurión, ¿no? Que Naamán terminó siendo un hombre de Dios tremendo, y que su vida cambió, su arrogancia, su prepotencia, y que posiblemente los años que restaron al servicio del rey y de ahí en adelante su vida fue muchísimo mejor, porque tuvo una experiencia real y genuina con Dios, y Dios lo transformó. Y con toda razón él pudo decir: el Dios de Israel me liberó. Aquí estoy, ustedes me conocían, soy transformado, soy cambiado. Y que nosotros en esta noche podamos ser como ese Naamán, y que le podamos decir: Señor, yo quiero ser transformado. Y como lo dijo Daniel ahí en el capítulo 3 del verso 29, no hay Dios que pueda librar como este. El Dios de los cielos puede hacer un cambio. ¿Y para qué quiere hacer el cambio en nosotros? Para que nosotros, una vez transformados y limpiados y purificados, podamos ser testigos de Él. A eso fuimos llamados. La invitación, mis amados, en esta noche es a que tomemos esta palabra, que es muy sencilla, pero que seguramente nos deja una enseñanza tremenda en el corazón, para que podamos creer verdaderamente en un Dios que puede transformar vidas, que puede cambiar vidas. Y que si Dios nos trae para escuchar este mensaje, es porque seguramente dentro de sus planes soberanos
Él nos ve quizás como ese Naamán que necesita ser transformado, limpiado y purificado para mostrar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Para que aquellas personas que decían, nada, pero eso no va a pasar nada ya, este hombre va a morir de esa lepra, puedan decir, wow, hay un Dios que es tremendo y poderoso. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos esta palabra y la hacemos propia. Creemos en esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Que esto que está escrito aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, en estos primeros 15 versículos que hemos leído, creemos que es verdad. No creemos que sea una historia simplemente que quedó escrita ahí por llenar un espacio. Creemos que esto que está escrito es realidad y que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Pero vamos más allá. Creemos que así como tú hiciste esta obra tremenda, este milagro tremendo en la vida de Naamán, también lo puede hacer en nuestra vida y en cualquier vida de una persona que le crea, que tome la decisión de bajar su orgullo, su altivez, su actitud de arrogancia, de autosuficiencia y decida obedecerle a Dios y verá esa promesa cumplida. Y este mensaje nos llega de una manera oportuna, particularmente a aquellas personas que sienten que ya todo está perdido, que no hay nada que hacer, que han agotado todos sus recursos, sus medios, sus posibilidades, sus contactos y todo lo que estaba en sus manos para hacer, como seguramente le sucedió a este hombre Naamán, pero que simplemente bastó con obedecer. Un mensaje que fue predicado también oportunamente de una persona sencilla que creyó y que conocía a ese Dios grande y poderoso, y que este hombre logró vencer su orgullo, logró vencer su rebeldía, su altivez, su prepotencia, y que finalmente toma la decisión de aceptar, obedecer lo que este hombre de Dios le decía, y simplemente cuando obedece, cuando desciende, comienza a ver el poder milagroso de Dios obrando, hasta el punto que es transformado diametralmente de tener una lepra, una piel terrible, desastrosa, a salir, después de ese seguramente séptimo zambullido, salir con una piel completamente limpia, porque eso es lo que tú haces, Señor, porque tú no lo dejaste a medias. Tú no le quitaste la lepra a medias, tú no le quitaste la lepra de algunos miembros simplemente, sino que lo limpiaste completamente. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que comienza la obra y la termina, un Dios que no deja nada inconcluso, sino que Él termina todo. Pero lo más lindo es saber que es un Dios que nos deja mucho mejor de lo que éramos. Un Dios que puede transformar nuestra vida, transformar nuestra familia, transformar cualquier área, llámese económica, área familiar, área sentimental, área emocional, área espiritual. Que cuando encuentra un hombre, encuentra una persona que decide creerle, el Señor comienza a hacer una obra maravillosa. Y todo esto para que el nombre de Dios sea glorificado y que así como Naamán terminó declarándolo, nosotros también lo podamos decir y la gente lo pueda decir al unísono, que no hay un Dios como el Dios de Israel, como el Dios que nosotros conocemos en la Biblia, el Dios de los cielos todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.